Bueno, para comenzar esta reunión que va sin duda a despertar el interés y todos vamos a aprovechar muchísimo, hemos planificado con toda la comisión hacer un reconocimiento a alguien que siempre hemos tenido cerca, con quien siempre hemos aprendido cosas y hemos pensado, como ocurrió con algunos otros casos, designarla como miembro de honor de nuestra sociedad, y es la doctora Úrsula Tropper, que hoy nos acompaña. Quiero agradecerle. No, este es de acá. Quiero agradecerle esta distinción, no solamente por todos los años que hemos compartido juntos, sino que con muchos de ustedes hemos compartido muchos viajes al exterior y hemos hecho mucho compañerismo y yo personalmente lo he pasado muy bien en muchísimas oportunidades y es por eso que les agradezco muchísimo esta distinción en recuerdo a esos momentos. Muchas gracias. Dos palabras. El mérito y la trayectoria de la doctora Tropper es lo que ha merecido y más que justificadamente este nombramiento. Lástima, digamos, lo que ha quedado suyo acá, doctora, como una pena. Pero bueno, lo venimos tolerando. Creo que es una de las figuras jóvenes de la flebología más destacadas y con un futuro brillante, y esto sí va bien en serio. Sé que hay una presentación, he hablado con el doctor Sánchez en su prolífica actividad literaria y consideró oportuno esta sesión para presentar un libro más de todos sus grandes escritos que ha tenido sobre revitalización biológica y nutrición celular, libro que he escrito en colaboración con la doctora Úrsula Tropper, y van a ser unos minutos para su presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Este libro nace a partir de que por problemas familiares necesité buscar otra patología para curar una hija mía que tenía un enanismo hipotiroideo con cretinismo. Y ella la sacamos con celuloterapia hace 40 años atrás, está normal, ha tenido su chico y hoy en día todavía todos los estudios tiroideos le dan normal. Entonces comencé yo a estudiar este tipo de tratamiento, que no es nuevo, hace muchos años que está, y con todo lo que yo he podido lograr hice este pequeño libro junto con César para que ustedes también puedan tener una opción de esta nueva terapéutica. Este tipo de terapéutica se basa en la celuloterapia. Ustedes saben que la celuloterapia se basa en tomar la información de un tejido vital fetal para que estimule la creación de nuevo tejido. Ustedes imagínense que nosotros en nuestro país usamos los bovinos, que una vaca en 9 meses hace 20 kilos de tejido. Se saca de la vaca entre la segunda y cuarta semana todos los tejidos formados. Lo único que se quiere obtener es el proceso de información para formación de nuevo tejido. Sirve, por supuesto, para un montón de patologías. Va destinada a formar nuevo tejido. No es nuevo, esto ya se conocía el siglo pasado, pero da muy buenos resultados. Y yo tengo excepcionales resultados con las úlceras, especialmente aquellas úlceras necróticas amarillas que no crecen, le pongan lo que pongan, no crecen más, porque le falta el sustento arterial. Inmediatamente que empiezan a tomar la medicación, ya a la semana empieza a enrojecerse la úlcera. Así que yo tengo todos mis pacientes y úlceras de muchos años inmediatamente comienzan a cerrar.
El libro está, se describe toda la base de la fisiopatología, la base por qué se usan este tipo de medicación, y después, correlativamente a eso, tenemos tomado cada enfermedad los tipos de órganos que se puede usar. Hay órganos de hígado, riñón, por ejemplo, la cirrosis anda muy bien con hígado, riñón, retrocede y se forma nuevo tejido. He tenido resultados con un paciente que por otra cosa tomó arteria y realmente hizo una circulación colateral impresionante del corazón, que teniendo tapadas las coronarias no le operaron, no le hicieron el triple bypass porque no fue necesario. Eso por decirle algunas de las cosas. Con este libro que está explicado, como nosotros tenemos, porque cuando hacemos un capítulo lo leemos, cualquiera puede llegar a interpretar y hacerlo. Uno de los tópicos de eso es el apoyo biológico hacia los pacientes que tienen cáncer. Ustedes saben que el cáncer, destruye todo el sistema retículo endotelial, y entonces ustedes pueden levantar todos esos tejidos, médula ósea, ganglio, timo, para que el paciente soporte mejor el tratamiento quimioterápico. Pero esto no es lo único. Nosotros lo estuvimos viendo hoy a la mañana, que realmente cuesta mucho hacer escleroterapia. No era lo mismo como nosotros, que había pocos escleroterapeutas y mucha cantidad de pacientes. Hoy se invierte y hay muchos que hacen escleroterapia y pocos, los pacientes se van distribuyendo y encima consultan a la obra social. Pero este tratamiento no. Este tratamiento no va por obra social, la medicación no es una medicación que se pueda transcribir por la obra social, o sea, es completamente independiente de eso, simplemente porque está considerada un tratamiento alternativo. Así que yo creo que para todos nosotros es una nueva manera de ver, de tratar a los pacientes. Todos nosotros seguramente tenemos pacientes con varices, pero las varices se curan. El tratamiento biológico es por toda la vida. A partir de los 30 años comienza irremediablemente el sistema de envejecimiento. Está de parte nuestra de tener una buena vejez o estar enfermo los últimos años de nuestra vida. Bueno, muchas gracias. Está a la venta el libro, ¿verdad? Sí, está a la venta. De la misma editorial de los libros de... Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la reunión científica de hoy. Habitualmente, el coordinador agradece a la comisión directiva que le hayan dado la oportunidad de poder coordinar esta mesa. Yo voy a agradecer al auditorio ahora, que ha tenido la generosidad de venir para intercambiar ideas, para traer ideas, para discutir ideas. Creo que la verdadera estrella de esta noche es el auditorio, que nos va a nutrir con sus dudas y con sus respuestas. Voy a comenzar rápidamente con una promesa que nos habíamos hecho hace mucho tiempo con el doctor Rosli, el doctor Pedrasoli, que sigue en nuestro recuerdo permanentemente, de desagraviar en cada mesa a la escleroterapia. Cuando se hablaba de la escleroterapia, había muchos que parecía que estaban pasando a ser, perdón, no por un tema futbolero personal, pero parecía que estaban pasando por la cancha de Boca. Miraban hacia abajo, se apretaban la nariz, éramos pinchavenas, éramos trashumantes de la flebología, pero pasó el tiempo. Y hoy, en todos los congresos, y todos aquellos que miraban hacia abajo, casi despreciativamente y en privado despreciaban más a la escleroterapia, hoy la admiten como uno de los ejes de los tratamientos de las varices más importantes y más frecuentes. Para el próximo año sugiero cambiar este nombre de todo lo que ustedes quieren saber o decir en escleroterapia y vamos a poderle llamar
todo lo que no está escrito en escleroterapia. Porque lo que está escrito es todo muy fácil. Cualquiera aprende lo que no está escrito o que puede googlear. El tema está en lo que no está escrito. Esas incógnitas que tenemos que nos abrazan cada vez que abordamos un paciente. Y esto es lo que precisamente venimos a tratar acá. Es curioso el tema generacional. Qué pocos escleroterapeutas han aparecido. Voy a dar nombre y apellido. El doctor Tropper, que es una de las naves insignias de la juventud, escleroterapéutica, el doctor Pedrasoli, el doctor Almeida. No son muchos los nombres que hay. Puede haber más que tal vez me esté olvidando, pero siguen siendo apellidos antiguos que siguen esto. Por supuesto, hay muchos que se embarcaron con el láser, etcétera. Pero observen ustedes, a pesar de lo importante y de lo interesante de esto y de los resultados, que no se han incorporado muchos escleroterapeutas jóvenes. La respuesta la tendrán ustedes. Entonces, la idea de este panel es que cada uno de los oradores va a presentar 3 minutos de sus casos y luego el auditorio hará las preguntas y los aportes o las divergencias que consideren oportuno. Me alegro de verlo al doctor Ovelar acá, cirujano de gran trascendencia, profesor de anatomía, otro médico que está, hay varios colegas que veo acá que me alegra que hayan venido a esta sesión. Vamos a empezar entonces para que haga su presentación de 3 minutos. No hay largos discursos, sí va a haber mucho diálogo. Hoy vamos a dialogar mucho. Hoy, lo importante es el diálogo. Nos vamos a nutrir del diálogo. Y lo voy a invitar al doctor Never Rosli que haga su presentación en base a las pautas que fijamos para darle lugar al auditorio. Bueno, muchas gracias. Si bien son 3 minutos, yo quisiera por lo menos pedirle uno más. Siempre hice lo mismo. Fundamentalmente quiero, y esto es muy importante y no está dentro de los 3 minutos, por favor, destacar que, bueno, está ni más ni menos que César Sánchez y Úrsula Tropper, pero fundamentalmente César, que por él en el año 69, yo tenía 29 años, ahora tengo 79, quiere decir que hace 50 años, señores, 50 años, ¿está claro? Por él entré acá, a la AMA, y desde la AMA no me fui más, por el doctor César Sánchez. Que el doctor César Sánchez, discúlpame, pero es muy importante que yo destaque esto, él era un eximio cirujano, de escleroterapia no sabía nada, ¿está claro? Soy yo el que sabía mucho porque vine con una formación y él lo sabe, por eso se lo digo acá porque lo hablamos siempre. Bien, entonces, hecha esa aclaración, empiezo, si me permiten. Que compute de ahora en más, porque vos vas, seguro que vas a pasarte los 3 también. Bueno, disculpe. No, tratemos de atenernos a las pautas. Correcto. Para hacer de esto una reunión amena y simpática. Correcto, voy a tratar de ser muy rápido. Entonces, ¿por qué? Porque la escleroterapia arranca, por favor, empiece la siguiente, vaya pasándolo. O lo paso yo de acá, no sé, dígame. A ver, por favor, ilustrame, porque yo sigo siendo medio burro en tecnología. Bueno, fíjense ustedes, años 69-70. ¿Vos lo pasás? Sí. Gracias. Años 69-70, hacíamos esto nada más. Hace 50 años, siga. Esto tan simple que parece, ¿no es cierto? Bien, y además, también Sánchez lo destacó, nosotros en el mundo empleamos el catéter con soluciones yodo-yodurada que se la copiamos a SIC. Sigamos, con resultados espectaculares. Acá, un momento, la anterior sí puede ser, Karsic, Fegan y Tourné. Mire que 3, los padres, los dioses de la flebología mundial. Sigamos, acá, estamos en César, estás vos ahí, los 2 únicos sobrevivientes, el resto del Titanic, sos vos y yo. En cualquier momento somos premios. Sí, ahí está. Mire quiénes están,
Carl Sicke, en la casa de Carl Sicke, y todo el resto estamos ahí con César y Umansky. Siga, por favor. Bueno, acá tenemos, por favor, quiero destacar en la Argentina, en Buenos Aires, estos 3 grandes maestros que existieron antes que todos nosotros. El padre de la doctora Abramovic, de Miguel Abramovic, y el nieto de Miguelito Abramovic, que están acá presentes. En primer lugar y por sobre todo, Don Eiger, Elías, y Albinati, eran los 3 gigantes que había en esa época, antes de nosotros. Sigamos. Este es el libro, el primer libro, el segundo libro en el mundo sobre escleroterapia es el mío, con ni más ni menos que con el prólogo, ahí está, el prólogo del profesor Alman Canestri. Después, César Sánchez largó todos los libros de él sobre escleroterapia de una manera impresionante. Sigamos. La Sociedad Argentina me brinda este premio por el libro. Sigamos, por favor, rápido. Ni más ni menos que acá está, lo firma, mire usted, Raymond Tourné. Raymond Tourné. FON en la Argentina. Si quieren saber, porque acá entra también el doctor Kach, si me da un minuto lo explico. Miren ustedes el tema del FON en la Argentina. Yo les pregunto a ustedes si saben alguno de todos los que hacen espuma, ¿quién fue el creador de la espuma en el mundo? Nosotros lo pescamos con el doctor Kach hace muchos años, pero alguno que hace escleroterapia con espuma, que deben ser todos. ¿Saben ustedes de quién fue el que manejó eso? Y acá en Córdoba en el año 2000, en el congreso que presidí yo del Panamericano en Córdoba, del año 2000, vino y se lo pasó. Miren ustedes cómo se forma. Se lo pasó ni más ni menos quien hacía la espuma. ¿Saben alguno cómo se llama? No se hagan problema. Juan Cabrera Garrido, señores, íntimo amigo del doctor Kach, mío y de todo el grupo de ese momento. Sigamos. También el resultado. Miren ustedes. Pasar el resultado anterior y ya terminé. Ahí está. Un aneurisma gigante del callado de la safena interna, con la espuma, catéter, tac, resultado. Muchas gracias. Muy bien. Ese libro del cual habló el doctor Rosli, que fue el primero que nos abrió los ojos a todos, sobre todo por el tratamiento escleroterápico de los grandes vasos, le sugiero a los colegas jóvenes que están allá en el fondo, no pasa nada acá, no hay agresiones, no hay nada, les digo porque como los veo tan alejados, acá no, nosotros somos muy pacifistas, ¿vio? Y no hacemos cuestiones de género ni nada. Pero en fin, para que puedan participar en esto, les recomiendo que lo busquen. Creo que estará a la venta en alrededor de $200 el libro, si se consigue en los anaqueles todavía, que lo lean, que lo vean, que lo pidan prestado. Y si no, le mandan un mail al doctor Rosli, el contrarreembolso de los $200 le va a mandar el libro. Pero no dejen de leerlo. Le voy a pedir al doctor Balboni, ahora sí, mi gran amigo Daniel, que haga su presentación, por favor. No presento académicamente a nadie porque son más que conocidos y evitamos la reiteración. Bien, bueno, como yo interpretaba y creo que va a ser así, que esto iba a ser una charla coloquial entre todos, yo no traje ningún elemento, digamos, para proyectar, etcétera, simplemente voy a hablar, ¿no? Y todos me conocen, así que no me voy a presentar más que esto. Y voy a hablar de, se me ocurre, y después estoy abierto a todas las preguntas, de que la flebología fue cambiando terriblemente en estos últimos 30 años que yo estuve haciendo esto. Yo soy cirujano de tórax y como consecuencia de haber operado a un médico que era flebólogo y que invirtió tiempo en mí para convencerme que hiciera flebología, fue ahí donde yo inicié la vía por esta especialidad. Con respecto a dónde nace la enfermedad venosa, eso es lo que nosotros no sabemos.
nace por la insuficiencia o el reflujo safeno-femoral, como pensamos siempre, o como se pensaba antiguamente, o existe otro tipo de patología que surge en otros polos que uno puede interpretar que nace de allí. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver y a analizar lo que eran los reflujos unicentrales, como era el safeno femoral, sin pensar de que podía haber otros reflujos multirreflujos. Y eso lo demostraron los ingleses y lo demostraron varios autores, inclusive también acá el doctor Segura, donde se demostró conjuntamente con la teoría de Franceschi que podía existir venas colaterales que se enfermaran y esa insuficiencia se traducía a la vena safena y enfermara la vena safena. Entonces, claro, eso trastocó completamente nuestro protocolo de acción, porque antiguamente uno lo que quería era extraer o resolver el problema haciendo una safenectomía. Y se hicieron múltiples safenectomías. Yo me recuerdo de haber hecho muchas con venas safenas muy pequeñas, muy chicas. Después se fueron anotando una serie de elementos que empezaron a protocolizar más ese tratamiento. Entre 1 y 4 milímetros no se hacía nada o no se hace nada en la vena safena. Entre 4 y 6 milímetros es dudoso, pero puede ser que la tratemos. Arriba de 6 milímetros, en ese caso sí tratamos la vena safena. Pero resulta que cada vez tratamos menos la vena safena. No voy a renegar de la cirugía, que es lo que yo pienso que debe ser tratada la vena safena cuando tiene una insuficiencia y un síndrome hipertensivo. Eso es fundamental. Pero sí puedo decir de que si uno trata un polo distal, ocurre que aumenta el retorno venoso por disminución del caudal anatómico que nosotros estamos cerrando, aumenta el retorno venoso, genera un principio aspirativo que es un principio de Venturi, se achica la vena safena, se disminuye los síndromes congestivos y ahí estamos también tratando la vena safena sin tocarla. Bueno, dejo abierto... Un minuto más si querés redondear la idea. Bueno, no. Yo creo que queda bien explicado que el tratamiento que nosotros estamos empleando es multilateral, no solamente dirigido a como pensábamos hace 40 o 50 años. Muy bien. Una pregunta, ¿esta pantalla funciona? ¿Se puede prender? Por favor. Bien. César, cuando quieras acercarte al fogón, igual que Tropper Junior. ¿Me permitís el micrófono para no hablar de Riga? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo lo tengo yo. Yo lo que voy a tratar de hacer es ordenar los conocimientos que ustedes tienen. Voy a hacer algo así como un orfebre o un joyero. Nada más que la voy a poner, los conocimientos que ustedes tienen, de una manera determinada, a ver si les agrada la joya que yo les pienso mostrar. Vamos a tratar un paciente con una insuficiencia de safena interna y con todas sus colaterales. O sea, lo vamos a intitular Tratamiento de la safena y sus afluentes. Voy a tratar de que me sigan. No les voy a contar nada nuevo, porque en flebología hay muy pocas cosas nuevas, y si no las otras que no son nuevas las inventan, pero no existen. Entonces vamos a ver el paciente hipotético que yo les traje hoy. Adelante. Esto que les quiero mostrar es un invitado
un auxiliar que quiero que graben porque va a pasar a representar un papel fundamental en lo que les voy a mostrar. El otro. Pasame el otro, por favor. Bueno, este es el paciente que yo les traigo, una insuficiencia desde arriba de toda la safena interna en todo su recorrido. ¿Cómo lo vamos a tratar? De la siguiente manera. El paciente va a estar acostado y sobre acostado en el callado de la safena interna le voy a hacer 3 centímetros cúbicos de espuma o 4 y lo voy a dejar reposar durante 1 minuto. Terminado ese minuto, en esta zona le voy a hacer una anestesia local con novocaína, porque necesito... ¿No se escucha? Hola. ¿No anda? Sí, se escucha, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bueno, entonces ya le pusimos... ¿En el fondo se escucha también? Con el otro se escucha mejor. Entonces, lo que vamos a poner son 6 centímetros de espuma en el callado de la safena interna. Posteriormente vamos a hacer una anestesia local en la zona, siempre el paciente acostado. Y luego, ¿se acuerdan las agujas que yo le presenté al principio? Voy a pasar un cáguto a través de la safena de esta zona, haciendo previamente a pasarlo un pequeño orificio, porque si no casi es imposible pasar con una aguja de tan grande calibre en la piel que es bastante resistente. Lo pasamos hacia el otro extremo y dejamos abandonado por 5 días el cágut, o por 3, atravesando la safena interna. Van a observar un fenómeno, que no hay hematoma ni trombo. ¿Por qué? Porque al estar drenado la safena por el cágut, va tirando hacia el exterior todas las secreciones, no, todos los coágulos que tendría que hacer en ese lugar, al tener drenado esa zona. Y fíjense usted acá cómo ha disminuido en un 40% el tamaño de la safena interna al haber yo hecho una esclerosis por cuerpo extraño y haber disminuido la turgencia de la safena interna. Y ahora me van a quedar 3 golfos, tercio medio, tercio superior e inferior. Y a cada uno le vamos a hacer otra vez el esclerosante, al 1% con solución de DG6. Y vamos a mirar que en cada uno de estos se va a generar un trombo. Y a cada uno de ellos le he hecho una trombectomía. Pero yo lo que le estoy mostrando es que solamente en 30 días, sin entrar en la sala de operaciones, yo tengo este resultado. Y entonces, ¿qué ventajas tengo? Poneme la ventaja, por favor. Evito internación, acelero los tiempos de recuperación, reduzco los costos para el paciente, se reintegra rápidamente a su vida cotidiana y es casi siempre exitoso, o siempre. Yo los invito a que la próxima vez que venga, si alguno ha querido imitar el procedimiento, me aplauda si les dio resultado y me critiquen si no obtienen el mismo resultado que yo le he mostrado. Y así van a justificar que a la altura de los años que tenga, yo venga otra vez a enseñar, pero al mismo tiempo a aprender y a esperar sus críticas. Muchas gracias. Buenas noches. Primero, gracias por la invitación. Una palabra, como el doctor Rosli. Primero, no me conocen mucho, no tengo gran participación en la sociedad. La primera vez que tomé una jeringa en mi mano fue de mano de mi hermano, Eduardo Tcach. Así que primero tengo que hacer público el agradecimiento que arranqué en flebología. No iba a ser flebología, iba a ser otra carrera. Una carrera que me dijo mi hermano que estaba equivocado. Él me dio una gran mano cuando estudiaba y tenía otro trabajo. Yo era su instrumentadora o instrumentador.
para ganar un mango, y ahí empecé con la jeringa allá hace ya 32 años. Yo hago solo flebología, hago escleroterapia, no hago otra cosa. Nunca hice otra cosa. Y de los libros de César Sánchez, que generosamente a veces me los ha obsequiado y otras también, y otras me ha incorporado como coautor nacional, he aprendido muchísimo. El primer libro de escleroterapia que leí fue el de Never Rosley, y aprendiendo de la familia Abramovic, una institución de Pedrasoli, simplemente quería nombrarlo. Pero lo que les voy a pasar no va a tener comentarios, simplemente son los casos que yo hago a diario, son casos recientes, no son casos ni de 10, ni de 15, ni de 30 años. Son los de 3 a 6 meses al día de la fecha. Así que si podemos empezar, yo se los muestro y después charlamos. Estos son los únicos elementos que creo que necesitamos para trabajar, no más que esto. Siguiente. Acá quiero mostrar que se puede hacer muchos trucos hoy en día con las redes, con los Photoshop. Esta es una foto, como se dice, popeada. Este no es un caso real, es un caso exacerbado. Gracias. Es un caso exacerbado para después, quizás, brindar un resultado que no es real. Siguiente. Este es el mismo paciente, este es el caso real, resultado. Siguiente. Es una ciudad mayor, se pudo conseguir solo esto, solamente con escleroterapia. Siguiente. Acá tenemos esta pierna y lo que se consiguió. Influye mucho lo racial, la pigmentación, eso es independiente, no hay reglas fijas. Seguimos, por favor. Acá tenemos un joven, esto es real, cambió la incidencia, es muy difícil en consultorio poder obtener los mismos colores. Siguiente, por favor. Otro caso, cara externa. Siguiente, por favor. Telangiectasias. Siguiente, por favor. Acá tenemos en hueco popliteo resultados. Siguiente. Resultados. Siguiente. Ahí está la paciente que todavía se ven los drenajes. Siguiente, por favor. Tenemos un gran trayecto varicoso de arriba abajo, solamente con esclerosantes, ninguna otra técnica. Siguiente, por favor. Cara externa, una paciente de 20 y pico de años, jovencita, todavía ahí se ve un pequeño trastorno en la pigmentación. Siguiente. Este es un caso que empezó hace un mes y medio. Está en tratamiento esta paciente. Atacamos este paquete y este es el resultado actual. Siguiente. Esta paciente la vimos antes de frente y acá tenemos los resultados. Hueco popliteo, un hombre, resultados. Cara externa, resultados. Tenemos una paciente, falta seguir, perdón, la de atrás, por favor, Diego. Tenemos esta cara externa, es una mujer que hace running, le faltaba seguir. Acá tenemos un resultado inmediato. Esto no queremos hacer trampas. Esto es una paciente que le inyectamos y la fotografiamos a los 25 minutos, 30 minutos. Y ya nos asegura el éxito de tratamiento. Cuando nosotros tenemos esto, seguimos, antes de derivar la cirugía. Siguiente, por favor. 28 años, 5 chicos. Se resumió, seguimos y bueno, no tengo el final de todo. Tengo que trabajar, no puedo hacer tantas fotos. La de atrás, Diego, por favor. Acá tenemos esta perforante. Ahí está, sí, seguimos, Diego. Esta es una paciente con esta anteroexterna. Acá le vemos los drenajes. Siguiente. No sé si llegamos a ver ahí, se ve todo esto. Y que se limpió. Siguiente, por favor. Esta cara externa. Con este resultado. Está en tratamiento. Toda esta pierna y este resultado. Siguiente.
Acá tenemos bilateral, un señor de 70 y pico de años, con este resultado, esta limpieza. Siguiente, ya termina, doctor. Telangiectasias, cara posterior, acá falta este tratamiento, a veces abandonan, a veces no logramos más que esto. Esta paciente acá la tenemos toda drenada recientemente. Siguiente, cara externa. Siguiente, y ya terminó. Paciente drenado, se ve ahí, los cortes, y el pie, que se dice que no se esclerosa. Nosotros evaluamos y lo esclerosamos con estos resultados. Ya terminó. Gracias. Muy bien. Quiero traer a colación que hemos hecho un trabajo que se llamaba escleroterapia, arte o una técnica médica habitual. ¿Cuánto tiene de arte y cuánto tiene de ciencia la escleroterapia? Todo lo de ciencia es fácil incorporarlo. El arte, y no vamos a hacer de esto una reunión familiar, pero bueno, mi hermano se dedica, trabaja muy bien todo lo que es la parte artesanal, y es un verdadero artista en la cerámica, y ha transmitido ese arte de la cerámica, que lo pueden ver en el Facebook de él, como uno de los artistas de la provincia de Buenos Aires, y ha transmitido ese arte a la escleroterapia. Nos falta escuchar todavía al doctor Tropper, que es el hijo de la doctora Tropper. No sé si es una acotación válida. Yo no me... Porque hablaste 5. No me atreví a traer casos porque la semejante cantidad de casos presentaron ustedes. Simplemente creo que voy a presentar 5 o 6 diapositivas sobre lo que una de las cosas que más, para mí, son más complicadas dentro de la escleroterapia, sí que es el aprendizaje. Para llegar a los resultados que recién mostró Jaime, faltan muchas se necesitan muchas batallas. No llegó ese resultado de estos últimos meses en estos últimos meses. Llegó en los últimos 30 años. Y eso hay que entenderlo. Y para ser un buen escleroterapeuta falta tiempo para poder entender y hacer bien la práctica. Eso es lo que yo quería hablar, un poquito de lo que es la curva del conocimiento. Tiempo, lo más rápido que uno aprende es la parte teórica, la parte práctica es lo más difícil de poder adquirir. Y tenés que, aparte de tener tiempo, yo puse un almanaque que representan los años, no los meses o los días, o simplemente aprobar un curso. Para los que están aprobando el curso, les falta el examen final. Yo les recomiendo que busquen siempre tiempo y guía un maestro, alguien con quien trabajar un tiempo codo a codo, y entonces cuando ustedes tienen las dudas, ustedes pueden evacuar esas dudas y así seguir creciendo dentro de lo que es la práctica de la escleroterapia. Yo tuve por suerte 2 maestros, mi mamá, que fue la que me hizo el hombre que soy y el especialista que soy, y el doctor César Sánchez, que le agradezco todos los conocimientos que me transmitió. Entonces, dentro de lo que voy a hablar ahora, voy a plantear un concepto que yo creo que es importante, que es la dosificación. Todos sabemos que la escleroterapia es la respuesta a un medicamento, y todo medicamento tiene una respuesta a través de la curva de Gauss. Hay ciertos pacientes que van a responder a un efecto promedio, ¿sí? Hay otros pacientes que van a tener un efecto mínimo a la misma dosis, polidocanol 1%, y va a haber pacientes que van a tener un efecto máximo, que van a ser los sujetos normales, los resistentes al tratamiento, ¿sí? Y los hipersensibles. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con los resistentes? Yo veo un paciente, le empiezo a hacer sesiones de escleroterapia, 2, 3, 4, 5 sesiones, el después, igual. Lo único que perdió fue tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a tener una persona, un paciente enojado. Entonces tenemos que saber que hay que dosificar la concentración, la dosis y la cantidad de sustancia esclerosante entregada para cada caso en particular. Segundo, si tenemos hipersensibles, peor todavía. Hacemos una sesión al 1%, que creíamos que era lo habitual para ese paciente, y generamos una flebitis, y esa flebitis puede ir acompañada de una pigmentación residual,
pero si es peor, podría comprar un MATI que es muy difícil de solucionar, también hasta con láser, y se puede también generar una úlcera que es de muy difícil cicatrización. Gracias. Paciente más enojado todavía. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr la dosificación? Hay que tener en cuenta, cuando nosotros atendemos a los pacientes, el tipo de color de piel. Cuando más oscura la piel, más esclerosensibilidad, la edad del paciente, los diferentes tipos de varices que vamos a tratar, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo yo creo que uno puede dosificar? A través de la concentración, cambiando la concentración, a través del dosis, o a través del tiempo. ¿Cuánta cantidad de medicación entrego por unidad de tiempo? O sea, la velocidad o la fuerza con que yo estoy inyectando. Entonces, lo que dijo el doctor, ¿esto es ciencia o arte? ¿Sí? Esto lo vamos a discutir. Yo creo que tiene más arte que de ciencia. Y esta ya la presenté, pero me gustó, la voy a presentar de nuevo. ¿Cómo puede ser un pintor cuando hace un cuadro? Puede cambiar del pincel. Nosotros podemos cambiar la jeringa, la aguja. No es lo mismo inyectar una misma sustancia esclerosante con un 21G, con un 25G, ¿sí? También podemos cambiar el color, el pintor, nosotros podemos cambiar el tipo de esclerosante, se pueden asociar dos colores, nosotros podemos asociar dos o más esclerosantes, se puede diluir el color, nosotros podemos diluir el esclerosante o la concentración, se puede cambiar la cantidad de pintura entregada en ese lienzo, nosotros podemos cambiar la cantidad de esclerosante sin cambiar la concentración, podemos cambiar la fuerza con que el pintor da una pincelada dentro del cuadro, nosotros podemos cambiar la velocidad, inyectar más despacio, nosotros tenemos pacientes que se les rompen las venas, eso lo tenemos que tener en cuenta, podemos mezclar o cambiar diferentes colores, nosotros podemos jugar hoy con el tamaño de las burbujas. Y lo dejo para terminar con el cuadro de este famoso pintor, Helmut Dietz. Gracias. De mis 3 minutos, voy a, si me permite el doctor Plotkin, que tiene una teoría que está desarrollando y que está usando, pero vamos a aprovechar este día de escleroterapia para que él nos presente la técnica que está empleando, 1 minuto para simplemente el concepto, para que nos despierte la inquietud. Por favor. Sé que llegó hace un ratito. Simplemente una explicación breve y lo vamos a invitar otro día al doctor a la sociedad. Bueno, básicamente la presentación la hicimos en... Acá, por favor. Acá. Acá adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme acá adelante. No tenía... Hola. Tomá. Bueno, muchas gracias acá por invitarme nuevamente a compartir el rato con ustedes. No tenía nada preparado. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo, o sea, comencé yo a hacerlo y bueno, hay una cantidad de gente joven que se entusiasmó, ¿no? con la idea de modificar la escleroterapia. Los que me conocen saben que soy un entusiasta del láser, comencé haciendo el láser desde el principio y quizá lo que no motivaba que me volcara demasiado a la esclero y sobre todo los vasos más chiquitos es por el hecho de que sufría problemas de que me quedaba como sucio, que me quedaba marcado a veces. Esa dificultad me costaba mucho resolverla con la escleroterapia. Algunos colegas tengo que reconocer de que les iba muchísimo mejor que yo, por eso es que intenté, inclusive hasta me compré el primer equipo de láser con la esperanza de poder hacer telangiectasia sin manchar a la gente, ¿no? Cosa que no resultaba porque le dolía más y por ahí se quemaban, o sea que era peor. Hasta que un poco a propósito y un poco de casualidad lo que hice fue diluir el polidocanol con agua oxigenada, basado en el hecho de que el agua oxigenada es el elemento que utilizamos para quitar las manchas de los guardapolvos, ¿no es cierto? Por ahí un poco digo, sí, a propósito, un poco y de casualidad porque me encontraba con el agua oxigenada, con el peróxido de hidrógeno en la mesita. Entonces comencé haciendo diluciones pequeñas y verdaderamente encontré que se resolvían, encontré varias cosas. Lo más importante es que las manchas eran mucho menores y fuimos acomodando las dosis, por supuesto, o sea, uno primero se comienza en forma quizá un poco más cuidadosa, después cuando ve que no se pasa nada, se hace de forma más intempestiva,
Y creo que estamos logrando quizá el equilibrio en la formulación. Para eso lo que estoy tratando es de convocar a la gente por ahí un poco más joven, a los alumnos del curso de Avellaneda, que por ahí se están entusiasmando también en hacerlo, para lograr una casuística más importante. Este es un hallazgo en el cual comencé a utilizar yo y bueno, para hacer una casuística como suelen hacer por ahí en Estados Unidos, que se suman varios colegas entre sí, hacer una casuística más importante. Lo importante es que lo primero que tenemos que destacar es que no ha habido complicaciones con la escleroterapia y peróxido de hidrógeno asociado. Que las respuestas son buenas, rápidas y sensiblemente menos manchas he tenido al poco tiempo. Bastante menos drenaje de trombos, aunque a veces suele pasar de que cuando se generan hay que drenarlos varias veces porque no se generan trombos sólidos, sino que permanecen en estado líquido por más tiempo. Y fundamentalmente, lo que sí me ha ayudado bajo guía ecográfica es a tratar lechos lipodermatoescleróticos preulcerosos o con úlceras puestas. Y el hecho de utilizar el peróxido de hidrógeno hace que se distribuya mucho mejor sobre venas que están bajo esta placa lipodermatoescleróticos en forma congestiva crónica, tratando esas venas dilatadas y congestivas, inclusive a veces hasta las perforantes, logrando resultados más rápidos y mejoría en la calidad de los tejidos en poco tiempo. Eso es una cosa que vamos a ir documentando y vamos a ir tratando de presentarlas con la sucesiva presentación. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber venido. Pero bien dijo usted que se dedicaba al láser. Sí. En nombre de los escleroterapeutas le podemos desear que siga dedicándose al láser para tener menos competencia, ¿no? Bien. Ahora sí, mis 2 minutos con un video de imágenes nada más, para luego pasar a lo importante de esto, que es el diálogo con el auditorio. Por favor, el fílmico. Son 2 minutos nomás, sin texto, que hemos presentado también en Australia.
Gracias. Gracias. Tal vez más que las imágenes las atrajo ese lamento quejumbroso del saxo de Gustavo Bulgach, un saxofonista argentino que está viviendo en Las Collas y que los invito a que si llega a venir a Argentina no lo pierdan porque los va a conmover con su arte. Ahora sí, vamos a abrirle el diálogo con los colegas, con los que no han tenido la palabra primero. Hagan las preguntas de a uno, no se amontonen demasiado. La doctora. Sí, le quería consultar al doctor Plaquín qué porcentaje de peróxido de hidrógeno utiliza, y creo que debe ser 10, pero después ¿y con qué porcentaje lo diluye? Ah, perdón, no te vi. ¿Y con qué sustancia utiliza? Bueno, lo que yo he tratado de hacer es clasificar, o sea, es una clasificación más que es una discriminación, ¿no? Entre los calibres de los vasos que voy a tratar. Básicamente, cuando uno trata vasos que son epifaciales, vasos que están epifaciales del plexo reticular o del plexo subdérmico, o los grandes vasos, ¿está bien? Entonces, he notado de que con el uso del peróxido de hidrógeno se potencia mucho la acción, ¿está? Cuando uno lo potencia demasiado, lo que aparecen son las complicaciones. Aparecen, por ejemplo, que dolor o sobre ese dolor que se genera porque se comienza a generar espuma espontánea dentro de la vena, la dilata y duele. Ese es uno de los eventos. El segundo evento es cuando uno lo hace en vasos más chiquititos, donde las concentraciones son mejores y duele más todavía porque es más sensibilidad. Por eso yo diferencio vasos que tienen más de 2 milímetros o vasos que tienen menos de 2 milímetros. Cuando tienen más de 2 milímetros puedo superar el 50% de peróxido de hidrógeno en la fórmula. Cuando tienen menos de 2 milímetros trato de no llegar a siquiera a la mitad. ¿Por qué? Porque se dilatan mucho los vasitos, porque se pueden romper, se pueden lastimar, entonces hay que ser más delicado. Entonces, elijo el vaso que voy a tratar, sospecho que le voy a poner un .25, .05 de polidocanol, y después regulo diluyendo con el peróxido de hidrógeno hasta el 50% cuando es menos de 2 milímetros, o puedo superarlo cuando son grandes vasos. Una pregunta, ¿vos diluís el esclerosante, vos arrancás con polidocanol 2, ¿sí? Porque querés llegar a polidocanol 1 y diluís tu fórmula utilizando el peróxido de hidrógeno? Cuando yo hice la presentación mostraba un frasco en el cual tenía una presentación al 5% de polidocanol. Y bueno, eso generó dudas, decían, ¿cómo colocas al 5%? Yo no coloco al 5%. Tengo ese frasco porque estoy jugando con las diluciones y estoy viendo cuáles son las que más se adecúan. Por supuesto que el 5% me sirve para diluirlo a una concentración menor del 50% con polidocanol en grandes vasos. Por eso tengo mi potencia máxima, técnicamente es el 2,5%. Es lo que yo uso, pero para grandes vasos. Cuando tengo los chiquitos las diluyo con solución fisiológica o glucosa 2. El doctor Sánchez. Fíjate quién es. Un poco voy a cambiar la dinámica y les voy a contar una investigación que estamos haciendo con la doctora Tropper y el doctor Tropper, porque siempre nos llamó la atención que el derrame está casi a menos de milímetros, de décimas de milímetros del exterior. Quiero saber si alguno ha ensayado, nosotros les vamos a contar que sí lo ensayamos, hay unas telas adhesivas más o menos de 3 por 3 centímetros que se pegan en la piel y ustedes pueden usar distintas sustancias para ver si llegan al vaso sin necesidad de punzarlo. Nosotros hemos hecho varias y me llamó la atención la posibilidad de hacerlo con agua oxigenada. O sea, ustedes ponen una gota de agua oxigenada, toman esa telita adhesiva que es parecida pero transparente y entonces ver qué pasa, porque yo la veo tan cerca a la telangiectasia del exterior que me da pena pinchar al derrame. Le pregunto a la clase, a ver si ustedes tienen alguna experiencia con tratamiento de los derrames en forma transdérmica, sin punzar el derrame. Si hay alguna respuesta a la pregunta del doctor Sánchez, si no,
prácticamente no hemos hecho esa experiencia que, bueno, ahí está el doctor Sinkin. Ah, perdón. Pilotealo, por favor. Daniel, vos tenés la palabra. Sí, me quedo con lo que dijo Diego cuando presentó que en el aprendizaje de la escleroterapia hace falta, bueno, la práctica, la lectura y un maestro, y es verdad, estamos todos de acuerdo, todos hemos aprendido siempre de alguien, pero creo que lo difícil que tiene la escleroterapia para ser enseñada es que no tiene un algoritmo, una dirección fija para seguir un aprendizaje. Yo creo que invariablemente uno, cuando termina de conocer la base del procedimiento escleroterápico, queda librado a la intuición y a la experiencia. Puede consultar con colegas, con maestros, en reuniones científicas, pero invariablemente en el día a día, en el consultorio, uno siempre encuentra un problemita nuevo y va aprendiendo, lamentablemente, de su propia experiencia. Ojalá pudiera aprender todo del maestro y del libro, pero uno es más lo que va aprendiendo por intuición de su propia experiencia que lo que podemos transmitir. Doctor Sinkin. Bueno, gracias por la palabra. Es el micrófono que no anda, pero no importa. ¿Este es el que anda? Se escucha. Volviendo al tema que vos decías, César, existe una forma de tratar las telangiectasias que es impulsarlo, que es a través de la luz. Como todos bien saben, hay dos tipos de escleroterapia. Tenemos la escleroterapia que es física, por luz láser, y la escleroterapia química, por medio de sustancias. Si tratamos telangiectasias, es el gold standard, en todos los consensos del mundo es líquido. A mí no se me ocurre meterle espuma nunca a una telangiectasia. Tengo alta tasa de pigmentación. Pero volviendo al tema, si le ponemos agua oxigenada, no veo hematomas casi. Es lo único que inyecté, agua oxigenada. No, he probado montones de sustancias, no te voy a decir. Montones de sustancias. Porque dije. Y no le hicieron nada. Está bien, está perfecto. Y fracasé. Bien. Entonces digo, a lo mejor en la clase hay alguien, como la agua oxigenada, esa no la probé nunca. Ok. ¿De qué? Sí, es un buen invento, pero no sé, no, lógico. No es lógico, está demasiado serio. Doctor Plaquín. ¿Tú quieres preguntar? Pregunta. No tenía un aporte, o sea, que el doctor Sánchez me consultaba si yo había inyectado el peróxido de hidrógeno solo, y sí, lo he inyectado, no pasa absolutamente nada, o sea, se va, es como si le hubiera puesto solución fisiológica. ¿Duele? Mucho. ¿Duele mucho? Sí. ¿Es suficiente porque no? Yo quiero aportar algo, César. Yo también estoy haciendo experiencia junto al doctor Plaquín con el peróxido, y hay que diluir con lidocaína también. Ahí el dolor se sale totalmente. Es bueno el resultado. Tengo más experiencia en grandes vasos que en telangiectasias. Y yo le mandé un par de fotos a Jorge de un paciente que hice en el hospital con una safena de 15 milímetros, totalmente ocluida a los 7 días, sin trombos en su interior, y que después de 30 días no obtuvo ningún tipo de pigmentación. Son trabajos pocos previos que estoy haciendo mi experiencia con este nuevo tipo de esclerosante, ¿no? Acá el doctor Balboni había pedido la palabra. Voy a hacer un pequeño comentario sobre el riesgo de la lidocaína mezclado con los esclerosantes, que nos pueden dar una falsa o una real anestesia, pero no sabemos por dónde va el líquido. El primer signo que tenemos cuando estamos extravasados es que el ardor, el dolor, y ahí es donde paramos habitualmente. Si seguimos de largo, creo que podremos coleccionar muchas úlceras en el futuro. Doctor Balboni. Bueno, felicito a los doctores que están haciendo su experimentación, pero me parece que van por el camino equivocado, ¿no? Realmente
escucho hablar telangiectasia, vena reticular 0. Todo ya está aclarado anatómicamente, con ecodoppler, con experiencias clínicas, con experiencias terapéuticas, que cuando nosotros inyectamos en la vena reticular que corresponde, o las que corresponde, la telangiectasia se soluciona. ¿Para qué complicar tanto con toda esta historia? Yo no estoy en desacuerdo, estoy en desacuerdo que piensen en la telangiectasia. Porque si ustedes hablan de que lo que van a hacer, van a hablar de la vena reticular, estoy de acuerdo. Pero si no, saben que van a fracasar. Y porque no es magia. Una cosa es arte y otra cosa es magia. No es magia. O sea, ustedes van a apoyar, o sea, una sustancia o van a inyectar algo que si no lo inyectan en la vena, que en el responsable del reflujo, no lo van a solucionar. Y que se soluciona tan fácil. O sea, me resulta, discúlpeme, que el que me ha visto trabajar sabe a qué me refiero. Es tan fácil hacerlo y tan poco agresivo, sin mancha, sin nada, y con 2 pinchacitos, 2 shots nada más, que para qué vamos a complicar con otra cosa. Gracias, doctor. Doctor Krapp. Adelante. Acá. Bueno, buenas noches a todos. Con 35 años de experiencia en cirugía, me considero un muy buen escleroterapeuta. Lamentablemente, habitualmente no me tienen en cuenta porque no hago presentaciones. El año que viene voy a pedir al próximo estadio científico hacer una muy buena presentación sobre escleroterapia de todo tipo de vasos, ¿no es cierto? Y veo que hay espuma, veo que hay burbujas, no lo mencionaron acá, el doctor Pache lo mencionaba antes, y voy a reivindicar un medicamento ahora para las telangiectasias, que es la glicemia crónica. La uso al 1,1% como es el Escleremo. Hace rato que no lo veía hacer, ¿no es cierto?, esto. He hecho de todo tipo de experiencias en mi consultorio y en el hospital le he podido mostrar, por suerte, a muchos de los alumnos que han ido a verme los resultados excelentes que hay. Las uso, ¿no es cierto?, cuando hay escleroterapias agrupadas, o sea, cuando ese nido completo, ¿no es cierto?, importante, y que se borran el 100% en habitualmente no más de 2 meses. Uso el Escleremo, ¿no es cierto?, que lo hago preparar. Acá el Escleremo no se consigue más ahora, se consigue la glicemia crónica al 1,1 y realmente hasta los vasitos de 2 milímetros, hasta allí andan fenómeno. Siempre les digo a mis alumnos, cuando van los alumnos de acá de la escuela, lo que hay que tener en cuenta son baja presión, bajas dosis, baja concentración y baja, digamos, o sea, las 3 de baja, ¿cierto? Baja concentración, baja presión y bajas dosis de cantidad. O sea, si uno tiene una jeringa, no tratar de llenar toda la jeringa, ¿no es cierto?, y llegar todos los vasos, sino que hasta más allá, como máximo de 1,5 centímetros o 2 centímetros, con lo que se está borrando, a partir de allí parar y hacer una nueva punción y seguir haciendo otra parte. Nada más que eso. Es un gusto escucharlo al doctor Krapp hablar de escleroterapia, cuando todos recordamos que pertenecía al núcleo duro de la cirugía, un grupo que estaba enfrentado con esto, pero él fue el primero que abrió el camino en esto y sabemos ya de sus excelentes resultados en el tema. Aurora. No, estaba Diego Tropper. Sí, bueno, primero quiero felicitarlos a todos y segundo quiero hacer una muy pequeña aclaración. Estoy viendo que tanto el doctor Olayo como el doctor hablan de ponerle algún anestésico a la sustancia cuando se inyecta. Yo quiero hacerles recordar una muy pequeña cosa, que el polidocanol es un anestésico y que primero se descubrió como anestésico y después recién se utilizó como esclerosante. Es el esclerosante más usado actualmente, pero primero fue un anestésico de baja concentración. O sea, cuando uno usa polidocanol siempre está usando una leve anestesia. Por eso produce mucho menos dolor que otras sustancias esclerosantes que usamos anteriormente.
Y además el doctor Krapp ha hablado de glicerina crómica, me gustaría que hablara un poco el doctor Andoniade de glicerina crómica, que tiene una gran experiencia con ella y ha usado glicerina crómica en todo tipo de concentraciones. Osvaldo, por favor. Gracias. Bueno, me adhiero a lo que dice el doctor Krapp también. O sea, tenemos muchísima experiencia, hemos usado litros, tanques de glicerina crómica con muy buena experiencia. También usó el polidocanol, por supuesto, también con muy buena experiencia. Eso es todo. No sé si el doctor Rosli quiere hacer alguna acotación sobre los temas conversados, si quería hacer algún aporte de su vasta experiencia en el tema. Simplemente de que estoy fundamentalmente de acuerdo con algunos, nada más. Principalmente con el doctor Balboni, en el cual considero 100% perfecto lo que dijo, por un lado. Y también lo que dijeron con respecto a la glicerina crómica y lo que dijo Aurora con el polidocanol, que tiene un efecto suave, anestésico también. Gracias, doctor. Sí, Diego Tropper, por favor. Jaime, yo te voy a sacar un poquito de jugo. Quería saber que más o menos me orientes. ¿Cómo haces vos cuando o planeas la sesión esclerosante? ¿Con qué cantidad arrancás? Si la haces con espuma, ¿a cuánto tiempo lo vendás? ¿Cuándo le haces el drenaje? Más o menos que me orientes de los casos que mostraste, fueron muy interesantes y más o menos... No hay tiempo. El tema es que con los años, como vos dijiste, ¿se escucha? Uno va captando qué paciente es para escleroterapia y cuál no. Vos sabés que ese paciente que viene de arriba abajo hasta el talón, que le salen retromaleolares, las varices, los golfos, ese es un paciente que vas a fallar. O sea que no todo paciente es para esclerosar. Creo que cuando estamos hablando de escleroterapia tampoco me parece muy importante quedarnos en la telangiectasia, si bien es un motivo de consulta diario, sino ver cómo solucionamos un problema de internación, de falta de insumos en los hospitales, falta de cobertura. Básicamente vamos de menos a más, depende del calibre, arrancamos siempre con una dosis media, trabajamos con espuma, trabajamos con jeringa, no trabajamos con catéter, pero sí en grandes vasos que no le aseguramos el éxito, hacemos esa prueba que vimos de ver a los 20, 30 minutos la paciente queda en un consultorio y ver la retracción. Usamos medias, no usamos vendas elásticas, no usamos más los burletes de goma espuma, no hacemos drenajes inmediatos, el paciente tratamos de verlo semanalmente. O sea que lo mandás acá sin venda, simplemente... Cada paciente viene con su media. La media es un elemento hoy, inclusive estéticamente. ¿A qué paciente le vas a meter una venda elástica? La mujer que hoy trabaja. Así que viene con su venda, con la compresión adecuada. ¿Alguna cosita no? No. Le termino de contestar así seguimos. Cada paciente viene con su media, termina la sesión y se va. Hielo antiinflamatorio, heparinoides, Cepatriet, Cervep, lo que quieras. Y después comenzamos con el drenaje. Pero las drogas, ojo que hay una sola. Ya lo hablamos la sesión pasada. Esto de andar haciendo cócteles explosivos, yo hoy en día empezaría a mirar mucho lo de los famosos cócteles. Tenemos un solo laboratorio, una sola droga. Y está cara las demandas, ¿eh? Y todo va bien hasta que el paciente no cae y a nosotros particularmente se nos comienza a apretar la garganta. Esclerosantes hay uno. Mezclamos solución fisiológica, glucosada, Gilot, DG6, todo. Yo creo que tenemos un esclerosante solo, el otro desapareció de plaza, lo discontinuó Craveri, que es el tetradesilsulfato, así que solamente tenemos del 0,25 al 4%, al 5% lo debes preparar, porque no existe 5%. Estaba el de Celtia, el de Celtia que era
el Forte, que era el 6%, pero ya no está más. Así que tenés del 4 al 0,25. Y eso es lo que legalmente puede ser que te zafe. Doctor Shapira. Bueno, yo me quiero adherir a Juan Carlos Krapp y a Osvaldo Andoniades en el uso de la glicerina crómica, haciendo una mezcla con polidocanol. La mezcla es más diluida para el polidocanol a medida que nos acercamos más a las telangiectasias. Esta es una cosa que la escuché en un congreso en Viña del Mar y que la practica también Goldman, Michael Goldman. La empecé a hacer, esto debe hacer unos 7 años, y la verdad que tiene buen efecto, no mancha o mancha muy poco, las posibilidades son mínimas. ¿Podés dar las proporciones que usás? Yo diluyo el polidocanol al 0,5, lo llevo al 0,25. ¿Con glicerina? No, con suero fisiológico. Y lo mezclo con glicerina, 4 centímetros de glicerina y 1 centímetro de polidocanol diluido. ¿Qué porcentaje de glicerina? 4 centímetros. El 0,5. Bien. Estoy hablando para venectasias y telangiectasias. Doctora Di Loreto. Sí, quería dos cositas comentar, más que nada para los alumnos de la escuela que están aquí presentes. ¿Se escucha allá en el fondo? Actualmente, está muy lejos, actualmente en nuestro medio tenemos 2 sustancias esclerosantes autorizadas por la FDA, que es el polidocanol y la glicerina crómica. El tetradecil no se consigue, pero también está autorizado. Esos son los 2 que tenemos. Después, cualquiera que quiera hacer combinación, usar otra sustancia, ya corre por su cuenta, pero legalmente estamos cubiertos con el polidocanol y la glicerina crómica. Y después, que esta mesa me pareció excelente, quería rescatar lo que dijo el doctor Balboni, que esclerosando las varices epifaciales o tributarias de la safena magna, corregimos el calibre de la safena magna y lo podemos ver en los Doppler que hacemos posteriores. No solo por el efecto Venturi, sino también porque disminuimos la capacidad redox de las sustancias oxidativas de la pared de la vena safena. Así que esclerosando las tributarias o las epifaciales asociados a flebotónicos, disminuimos bastante el calibre de la safena y podemos dejar a un paciente con una safena insuficiente, con más suficiencia que la que tenía y su safena puesta, digamos. Doctor Hugo Bailio, había pedido. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, un par de cosas. Primero, Daniel, el tratamiento de la patología venosa es el tratamiento de la hipertensión venosa, por lo cual hay indudablemente que tratar la noticia siempre, esto es real. Doctor Jaime Kach, me parece excelente tener la idea que se debe cuidar mucho hoy en día por los juicios de mala praxis, que es lo que el ANMAT nos permite utilizar en el consultorio. Independientemente de todo lo nuevo que uno pueda hacer, no es bajo ningún concepto en detrimento de lo que podamos hacer para buscar otras sustancias. Por otro lado, quería hacer una pregunta a los que utilizan espuma, si la hacen siempre bajo la guía de Ecodoppler o no. Voy a empezar la respuesta en forma distinta. Al haber funcionado en la UIP durante 4 años, tuve oportunidad de consultar con gente que está, digamos, en la cúspide, que está en el primer nivel de la escleroterapia mundial. Pero siempre los consultaba no en las conferencias, no durante las charlas, sino después del segundo cóctel.
Es decir, cuando estábamos en el cóctel de recepción y ya veía sus mejillas rubicundas, me acercaba a estos popes y les preguntaba, dígame, doctor, ¿usted está haciendo ecoguiada ahora? Y entonces, dibujando una sonrisa forzada, y habló, y lo escuché hablar, y los escuché a muchos hablar sobre ecoguiada. Never, la pregunta es sobre ecoguiada. Por favor, voy a querer también tu opinión en esto. Porque es el momento de la verdad y de la mentira, de la falsa de doble cara, porque arriba del escenario se dicen muchas cosas que uno ya sabe digerir, pero después del segundo cóctel, cuando los efluvios del alcohol están alterando las neuronas, ahí surge la verdad, y los macañadores quedan de lado. Entonces, todos estos popes que estoy mencionando, de la UIP inclusive, me han dicho que no usan ecoguiada. Y yo confieso no usar ecoguiada. Hice un trabajo con el doctor De Simone, perdón, no me gusta ser autorreferencial, sobre el uso del esclerosante en forma turbulenta, escleroterapia con turbulencia, que no le hemos dado curso, por eso no lo hemos mencionado, que lo hicimos en forma ecoguiada, pero no lo empleamos. Quería saber, Never, tu experiencia con ecoguiada. Nunca hice una. Tengo gente, el grupo de médicos que tengo, que conforman el equipo que dirijo, uno de ellos hace o intenta hacer de vez en cuando. Yo jamás hice una. Y bueno, no tuve necesidad y creo que... Tal vez cuando sea grande. Entonces. A lo mejor. Perdón, pero me quedó algo en el tintero. Obviamente, esta pregunta era para estimular un poco el debate, lógico, y nos conocemos desde hace mucho tiempo. El doctor Krapp me trajo a la memoria la glicerina crómica. Y la verdad que la usé durante muchísimos años, e inclusive llegué a usarla mezclada con salicilamida, que era una propuesta del doctor Stemmer, que en alguna vez lo escuchamos, creo que en el Hospital Pena. Bueno, uno pasa que con tantos años a veces uno pierde el recuerdo de en qué momento. Pero sí de un francés, y creo que de Stemmer, que usaba esta glicerina, creo que sí, la glicerina glacirinada. No, por supuesto, lo que pasa es que... Una vez en un congreso en Pilar, y otra vez en el congreso del 2000 en Córdoba, y además estuvo en un congreso argentino, que yo fui presidente en Villa Carlos Paz, creo que fue en el año 70 y pico, 80 y pico. O sea, 3 veces estuvo acá. Robert Stemmer, de Estrasburgo. Amigo. Sí. Totalmente. Bueno, no podía dar, creo que era el Hospital Pena, pero bueno, entonces tal vez me confunda, pero bueno, sí recuerdo que exactamente era la glicerina, glicerina salicidada se llamaba. Creo que, Aurora, estabas allí también, porque yo me acuerdo, porque no solamente se acuerdan ellos, algunos de ellos mis maestros, sino yo me acuerdo que hiciste la esclerosis de un callado safena interna. Y has hecho, en ese congreso, hiciste una parte práctica que era esclerosis del callado safena externa. Mira cómo me acuerdo. Bueno, que siga el debate. Perdón, no quiero dejar boyando. Voy a aprovechar que tenemos 2 jóvenes recién iniciados en esto y me interesaría saber por sí o por no si hacen ecoguiada, porque a veces... Doctor Sánchez, ¿usted hace ecoguiada? Igual que Robbie, jamás. ¿Puedo disculpen, una última pregunta porque tengo otra joven principiante, la doctora Aurora Abramovic. ¿Hace escleroterapia ecoguiada de rutina? Muy pocas veces. Eduardo, ¿puedo opinar? Como yo creo que hay un antes y un después generacional. La tecnología vino para quedarse y creo que la tecnología ayuda y nos da un punto de tranquilidad cuando se hacen estos tipos de procedimientos, sobre todo en los ejes safenos, que uno ve hasta por dónde ingresa y hasta dónde llega lo que uno inyecta. Yo creo que la experiencia de ustedes, los que ya tienen pelo blanco,
cuando estos aparatos todavía no estaban en uso. Yo me acuerdo cuando empecé mis primeros tratamientos junto al doctor Sánchez allá en Acasuso, hace ya unos cuantos años, un par de décadas fácilmente, y no existía el ecodoppler en el consultorio del doctor Sánchez. Yo creo que es algo que está usando la generación de los 40 hacia abajo, y creo que vino y se va a quedar. Y en los congresos se habla de ecoguiado en tratamientos de safena y no a ciegas. Voy a usar una palabra tuya, Gonzalo, y también me voy a referir a los próceres que tenemos acá. Vos mencionaste la palabra tranquilidad. Yo quiero saber si está muy intranquilo el doctor Sánchez cuando hace escleroterapia no ecoguiada. Lo que pasa es que la industria estimula tanto las cosas que a veces son inútiles. Pero no me dijiste si estás intranquilo, esa es la palabra. No puedo usar, no me interesa. Yo le preguntaría a Diego, a ver qué es más contemporáneo tuyo. Yo voy a hacer que va mal. Sí, pero decí la verdad, ¿por qué lo haces? No. Yo aprendí a hacer escleroterapia sin ecodoppler. ¿Sí? Me compré mi equipo ecodoppler, empecé a hacer y me costó muchísimo adaptarme a hacer ecoguiada, muchísimo. No lo utilizo de rutina, pero en ciertos casos especiales yo utilizo ecoguiada, ¿sí? En muy pocos casos no lo utilizo, pero yo aprendí sin el ecodoppler. ¿Está bien? Tal vez para una persona que está arrancando, apoyarse en algo. Yo creo, César, te voy a preguntar, ¿con qué auto aprendiste a manejar? ¿Caja automática o caja manual? Yo te digo lo siguiente, yo tengo un aparato de ecodoppler, claro, pero no tengo la necesidad de usarlo. Está bien, perfecto, pero vos tenés 40 años de experiencia. Ni estás intranquilo. Una persona que está arrancando... Es la pregunta. No, pero es la porque él dijo tranquilidad. Yo tengo las dos experiencias, sin ecodoppler y con ecodoppler. Yo digo, ¿cuántos pacientes hagan consultorio con ecodoppler? 1 de cada 30. ¿Sí? Sí lo utilizo para control de mi tratamiento. ¿Sí? Es otra cosa. Para control, ¿qué es lo que me queda? Marco lo que me queda y ahí sigo. Pero hacer ecoguiado, hacer la punción ecoguiado, no directamente. Yo simplemente para control. Y yo lo uso cuando el paciente es muy económicamente potente. Entonces le he visto la consulta con el aparato. Ese es el enfoque filosófico. Sobre todo. Perdón, la doctora Abramovic no me contestó si le temblaba la mano cuando hacía no ecoguiada. Se quedó con el micrófono. Bueno, yo quisiera recordar simplemente, no me gusta hacer propaganda, pero las primeras ecoguiadas que se hicieron en nuestro país las hicimos en el Hospital Francés con el doctor De Simone y el doctor Vicio, que fue en el año 89, 90, y las llevamos la primera vez, como esos estudios a Japón, que fue, si no me equivoco, en el año 89. Después llevamos varios estudios a Estrasburgo, que no me acuerdo bien qué año fue, 90 y pico. O sea que hicimos ecoguiada al principio, pero yo después de mi punto de vista personal no le vi una gran practicidad para hacerlo todos los días. Lo hacemos especialmente en algún caso raro que consideramos que hay que hacerlo o que nos puede dar, digamos, un seguimiento del caso. Pero a mí prácticamente, como tengo mucha práctica en escleroterapia, me resulta mucho más fácil y mucho más rápido realizar la escleroterapia sin ecografía y sin hacer ecodoppler. Aurora, no me respondiste a la pregunta. La pregunta es concreta y es una sola palabra. ¿Cuál? Si estás intranquila cuando estás esclerosando sin ecodoppler. No estoy tranquila. La pregunta es esa. No, me sin refiero a la pregunta que hizo Gonzalo. siempre lo realicé sin Perfecto. ecógrafo. Esa es la palabra clave. Pero lo que quiero aclarar, que entiendo bien al doctor. Por eso esa era la pregunta, nada más. Pertenece a la generación nueva que utiliza la tecnología. La tecnología es útil actualmente y pienso que va a seguir progresando el uso de eso. Le voy a preguntar al doctor Rosli si tiemblan sus rodillas cuando no hace ecoguiada. Para que sea más claro todavía. Igual que César. A mí me pasa lo mismo, como dice la canción. A mí me pasa lo mismo. La pregunta, a ver quiénes tienen Rosli, quiénes tienen Rosli. Yo quiero preguntarle a la gente joven. Perdón, ¿cómo? Yo quiero preguntarle a la gente joven. Quiero que debatamos láser.
No, pero hoy Vamos en otra. Hoy estamos en escleroterapia sola y le vamos a preguntar a la gente joven, porque yo estuve en la mesa de ecoguiada en Córdoba y escuché un montón de cosas de que sé que no se cumplen. Una consultita nomás, doctor. Que esa tranquilidad, ¿en qué se basa el riesgo? ¿Qué puede prevenir que el esclerosante vaya y qué puede hacer usted si llegase a invertirse el flujo o el reflujo y se va el esclerosante al sistema venoso profundo y usted considera que puede haber un accidente grave? ¿Qué hace? ¿Qué le brinda el ecodoppler? No, yo no tengo inseguridad de que si el esclerosante pasa al sistema venoso profundo voy a tener un problema, porque nunca lo tuve, porque ya sabemos las causas fisiológicas de eso no puede llegar a pasar. Pero si una perforante de reentrada, una perforante de DOT en el muslo o en el tercio superior de la pierna, que esté sana, se puede evitar si uno está viendo en la localización que se encuentra y en donde uno realiza el esclerosante, con el esclerosante que realiza, la potencia, etc. O sea que si está sana... Una perforante. La perforante está sana. No, ¿por qué la vamos a esclerosar? Por eso, entonces, ¿cuál es el riesgo? De que se esclerose a ciegas. Claro. ¿Y ha tenido casos? Sí, claro que sí, sobre todo en la parte gemelar, perforante del vértice, en la parte gemelar, en la parte posterior de la pierna. Ese es uno de los sitios de más porcentaje de accidentes en la escleroterapia. Perdón, el doctor Rosli y el doctor Ovelar. Yo quiero, por favor, hacer un agregado a todo eso. Hará 30 años, porque nosotros los súper viejos tenemos que hablar de décadas. En un congreso en Tucumán presentamos, se debe acordar muy bien el doctor César y posiblemente el doctor Kach también, presentamos con un extraordinario radiólogo amigo que teníamos en la ciudad de Córdoba, un trabajo sobre telangiectasiografía. Telangiectasiografía. Nosotros demostramos en el trabajo, y una vez me lo pidió Sánchez que lo quería publicar, que cuando vos aplicabas tetradesilsulfato de sodio con el radiólogo, que era aplicaba en la telangiectasia común del muslo, ¡pum!, se iba al profundo en el acto. En el acto se iba al profundo. Conclusión, no son casos raros, no es lo habitual. No es lo habitual, no, es lo habitual porque hicimos 100.000 de esos casos demostrando y lo presentamos en Tucumán. Y me pidió el trabajo el doctor César Sánchez, ¿te acordás? Doctor Ovelar. Sí, yo creo que, con todo respeto hacia el auditorio, creo que ustedes que son los maestros en escleroterapia nos demostraron que clínicamente el resultado obedece a una razón anatómica que hoy por hoy lo podemos ver. Es que justamente yo vengo de la cirugía y digo que en estos tratamientos mi pasado me condena, porque con la visión del cirujano no podía entender cómo esclerosando una varice que se veía se iba a esclerosar todo un sistema. Y es en relación a lo que dijo el doctor Balboni y lo que comentó la doctora. El sistema venoso no es un sistema estanco, es un sistema integrado, en donde hoy por hoy a través de la ecografía nos permite ver la anatomía por el ojo de la cerradura, pero la angioresonancia o la tomografía 3D nos permite ver la integración y ver cómo todo el sistema se integra en uno mismo. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, que inyectando una telangiectasia tranquilamente puede llegar el medicamento al sistema venoso profundo. De hecho, yo le digo a los pacientes, vos tenés que imaginarte que el sistema venoso es como un árbol. Vos tenés el gran tronco, los tronquitos, los troncazos y la expresión mínima sería una hojita. Entonces, está todo interconectado. Y bueno, eso quería decir sobre todo que para mí yo rutinariamente utilizo el ecodoppler porque me permite ver la varice más grande de esa rama que va a nuclear un montón de ramitas. Lo utilizo con ese criterio y para mí es un gran soporte, pero creo que también con la experiencia de ustedes saben dónde está esa vena y qué zona se va a influir con la inyección que hacen. Gracias. Doctor Honorati. Sí, dos o tres acotaciones muy chiquititas. Una con respecto a la glicerina crómica. Yo también la usé y en algunos casos vi pacientes que sufrían dolor en el pie, muy semejante a lo que pasaba en las antiguas arteriografías.
un ardor muy importante. No sé si ustedes lo observaron, que tienen más experiencia. En definitiva, resultó dolorosa en algunos casos. Con respecto al polidocanol, que es un anestésico, yo he visto menos dolor con el tetradesilsulfato a muy bajas concentraciones que con un polidocanol. Por supuesto que uso el polidocanol, es lo único que tengo a mano, pero el tetradesilsulfato realmente es muy poco doloroso, realmente no duele nada. Precisamente es uno de los riesgos que tiene la extravasación, que no duele nada. Y en tercer lugar, con respecto a lo ecoguiado, por supuesto que el que aprende a hacer escleroterapia es ideal que aprenda con los dedos, con la percusión, con la palpación, porque es la mejor manera de aprender, es lo que le va a dar ciencia y conciencia cuando llegue lo otro. Pero el ecodoppler lo que nos da es comodidad. Nosotros cuando hacemos ecoguiado vemos el espasmo, vemos la distribución del espasmo, de la burbuja, si es de todo el fémur, de toda la región femoral. Y en esto me acuerdo, ya que acá hay tantos golfistas, incipientes y veteranos, que De Vicenzo en un torneo jugaba con lo que se llama lay mejorado, es decir, aprovechar que la cancha está mal para tirar la pelota a un lugar que le venga mejor, por decirlo fácilmente. Y un aficionado le dijo, y maestro, ¿usted juega con lay mejorado? Como diciendo, vos aprovechás esta ventaja. Y el tipo le dice, sí, porque ya bastante difícil es el golf como para no aprovechar las pocas ventajas que me da. Y yo creo que el ecodoppler es eso, aprovechar la ventaja de tenerlo. Cuando no existía, lo felicito y lo hemos sufrido todos, pero ahora se puede usar. Doctor Plaquín. Sí, yo pedí el micrófono una vez más solamente para aclarar algo que por ahí se generó una confusión. Cuando hablamos del peróxido de hidrógeno, pareciera que si no lo aclaro uno es Joseph Mengele. Es agua y un átomo más de oxígeno, o sea que es agua y oxígeno. Busqué trabajos anteriores en el año 1930, ya había publicaciones donde se había inyectado, en Lancet, publicaciones donde se había inyectado peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada. Y hay enorme cantidad de literatura al respecto de la inyección del agua oxigenada. Eso, para que quede claro, uno no es Mengele, por un lado. Por el otro lado, quería aclarar, charlando acá con el doctor Sánchez, me dice, y duele cuando se inyecta, si yo pongo agua oxigenada pura, duele muchísimo, pero si yo pongo menos del 50% en una dilución, no duele porque el problema es la dilatación que se genera con el agua oxigenada dentro de un vaso. Entonces distiende y duele, pero en concentraciones menores, cuando uno está a menos de 2 milímetros, no hay problema. Eso para que no tengan temor de que van a generar una tortura. ¿Tá? No quería dejarlo pasar en ese aspecto. Y a su vez van todas bajo guía ecográfica, porque trato de construir el shunt, o sea, el reflujo a partir del punto de fuga, la reentrada y lo que trae al paciente a la consulta, que es la ectasia. Doctor Tropper. Hablaron de que solamente hay una empresa que genera esclerosantes. Si uno pide a una farmacia que está habilitada para generar sustancias inyectables con una receta y esa farmacia cumple todos los requisitos, si estás pidiendo un medicamento que está autorizado, la droga está autorizado para poder ser inyectado, no hay ningún tipo de problema legal. Nosotros me han pedido solicitado la factura, vos tenés la factura de ese medicamento, vos la presentás, se hace un edicto a la farmacia y no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Pero eso quédense tranquilo, no es que podamos trabajar solamente con la única empresa y estar con vos podés, eso sí, trabajen con farmacias que sean reconocidas, ¿sí? Quería saber la opinión de una doctora que hizo la cursada del año 2006 al 2008, la doctora García, que fue el primer promedio, recuerdo, en esa promoción, y la veo sentada acá. Esto para los alumnos que están cursando, que se van a incorporar los mejores alumnos, que así lo deseen, ser agregados, concurrentes a las reuniones, a la comisión directiva. La doctora fue el primer promedio y, bueno, se incorporó al grupo nuestro. Así que me gustaría saber su opinión, doctora. Bueno, yo utilizo la ecoesclerosis, utilizo el ecodoppler, o sea, porque como dijo el doctor, o sea, me es más cómodo.
Y después en cuanto a la, digamos, a la medicación, al polidocanol, generalmente utilizo el polidocanol de laboratorio, o sea, no utilizo el polidocanol, digamos, en farmacia. En cuanto, digamos, el resto no. No le interpreté bien. Usted me dice que le resulta la eco guiada más cómoda. Sí. Es decir, es otra palabra es otra palabra que rescato. En realidad, como la mayoría, o sea, aprendí, digamos, de esa manera, o sea, con el ecodoppler, digamos, me resulta técnicamente más cómodo, sí. Entonces, una palabra es comodidad, la otra palabra es tranquilidad, por el uso del ecodoppler. No sé si alguno quiere hacer. Sí, seguridad. A ver, aclara un poquito lo de seguridad. ¿De qué está seguro? Uno ve dónde va la medicación. La seguridad de tener ojos y ver dónde uno dispensa con la inyección el medicamento. Y una vez que el líquido se fue, ¿vos qué haces? Nada, lo dejo ahí acostado igual que como dijeron. ¿Y entonces qué diferencia hay si sabés o no sabés? La diferencia que yo tengo es la seguridad, la tranquilidad, la comodidad. Pero una vez que el líquido se fue... Lo sigo, veo a dónde se va. ¿Y? Y después ya terminó la sesión, el paciente se va. Doctor Morvidoni. No lo seguís hasta la casa. Vamos al doctor Morvidoni en el micrófono, por favor. Bueno, yo felicito a la mesa y la verdad que me parece bárbaro que no usen el ecodoppler, pero el ecodoppler es algo que a mí me da celeridad, sobre todo en pacientes que son obesos, que tengo un panículo adiposo importante, que no se palpa bien las venas. Yo la veo, la punzo de una sola vez, no tengo que hacer múltiples punciones, más fácil para el paciente también, más cómodo. Y por otro lado me da más información. Yo veo el diámetro de la vena, sé qué concentración voy a usar, me puede llegar a dar el cambio de concentración y es un parámetro más para tener en cuenta y para medir. ¿Es indispensable? No, se ve que no es indispensable, pero yo creo que es un parámetro más y que está bueno tenerlo y usarlo. Me permite mucho más datos. Bien. ¿Algún tema que quieran traer? Así vamos avanzando. Hemos agotado el tema del ecodoppler. Tenemos tiempo hasta las 10, doctor. Sí, sí. Está todo conversado, no se preocupe. Eduardo tiene la palabra el doctor Pachi. Adelante. No, yo quería hacer un comentario. En realidad no se puede hablar de ecodoppler o eco-guiado. Hay que hablar de eco-observado. Pero nosotros no estamos guiando para hacer la técnica, estamos observando cómo transcurre la sustancia esclerosante una vez inyectada. Solamente guiamos la aguja, que también la hacemos con la semiología, pero el Doppler no es eco-guiada. Yo creo que es eco-observada la escleroterapia. No, pero vos eco-guiás la aguja. Bueno, por eso es eco-guiada. Félix, vos usás eco-guiada, vos hacés técnica. Quiere decir que, digamos que no. Tiene pelo blanco. Doctor. Bueno. Doctora Clelia de Loreto. Sí, yo creo que usar el ecodoppler está bien dicho que nos da seguridad, saber dónde está el bisel de la aguja. Tengamos en cuenta que puede haber no solo safenas dobles, sino a veces la safena accesoria o anterior transcurre dentro de la fascia de la safena. Entonces no es lo mismo saber qué estamos esclerosando. El paciente tiene que saber que le quedó su safena o no, porque por ahí esclerosamos una safena doble o una accesoria intrasafena. Y después en los pacientes que tienen el índice de masa corporal, por no decir gorditos, aumentada, el ecodoppler es fundamental. Nosotros vimos acá muchos casos de pacientes delgados y en eso la clínica está bien, pero en un paciente con sobrepeso hay que saber dónde está el bisel y qué vena estoy esclerosando. Y otra pregunta, si ya entramos dentro, como hablaba recién la doctora Boni, dentro de lo médico legal o no usar el ecodoppler. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué va a pasar a futuro? No, el doctor Onorati tiene primero la palabra. Después... Además de la comodidad o de la facilidad en el paciente obeso, como dijo el doctor Morvidoni, que se nos simplifica, estamos pudiendo, todos debemos hacer una ficha clínica, por supuesto, de tratamiento, y entonces
El ecodoppler nos permite hacer algo ahora objetivo que antes hacíamos en forma empírica. Nosotros podemos inyectar una safena interna, intuitivamente el porcentaje que creemos, pero y le bajamos el porcentaje y anotamos la respuesta y sabemos si ese paciente, como presentó muy bien Diego, es reactivo o no es reactivo, y la próxima sesión en todo caso podemos ajustar la dosis habiendo medido mejor la primera. Creo que es otra de las ventajas que da, y tratar en 2 o 3 sectores distintos y colaterales del callado sobre todo. Bueno, vamos a ver si hay algún otro tema para no dejar, hemos dejado mucho tiempo a este. Doctor. Otro tiro por elevación. Iba a cambiar el tema porque ya la hablamos. Perfecto. Incidencia de trombosis venosa profunda y de escalas post-escleroterapia. La pregunta concreta. ¿Qué incidencia tiene el panel de trombosis venosa profunda en su trabajo y también con respecto a lo que sería la úlcera post-escleroterapia? ¿Quién quiere contestar del panel? ¿Alguien quiere contestar del panel? Trombosis venosa profunda, si me sucedió no me enteré. Demanda hasta ahora no tuve. Y escalas post-escleroterapia sí. El porcentaje mínimo. Y eso sucede con la distracción, con el apuro, con la falta de atención. Pero no es algo habitual. No sé. Respondo, ¿ya está? Respondo con respecto a las úlceras. Tengo que decir que desde que empleamos la espuma, la reducción que hemos tenido de escaras post-escleroterapia ha sido asombrosa. Es decir, confieso que la última escara que he tenido por post-escleroterapia fue hace 3 años, en la pierna de mi señora. Que le provoqué en una telangiectasia del tamaño de una cabecita de alfiler. Era una telangiectasia. Entonces vino el vivo, esclerosó, todo bárbaro, y a los 10 días apareció la tachuela. Que uno dice habitualmente, la tachuela se va y se cierra. Sí, habitualmente en todos los pacientes, no en la esposa de uno. Ese agujerito duró casi 3 meses, y no me deja mentir, más de 3 meses hasta que fue la última que tuve del tamaño de una cabeza de alfiler post-esclero. Hay que aclarar que eran novios y después te casaste, después de eso. Aclarar esa parte. Al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? Doctor Ovelar. Yo quería hacer un aporte en relación a esto, que lo aprendí en forma accidental y lo quiero compartir. Cuando empecé a hacer esclerosis ecoguiada, no voy a hablar de esclerosis, sino como no me tenía mucha fe, ponía un poquito de anestesia local y después infiltraba, empecé con mayores concentraciones. Tenía en el frasco ampolla, muy mal por mí, silocaína y polidocanol. Resulta que cuando infiltro con la tumescencia, le pongo en la piel 3 centímetros, un poco de polidocanol al 3%. Cuando vi, se me heló la sangre, concretamente. Lo único que hice como recurso, ponerle silocaína para que no le duela, y después no la quise ver más. La hice un viernes, dije, el domingo me llama, no me llamó. El lunes me llama. Cuando la vi yo no la quería ni ver, les juro. Cuando veo no tenía nada. Entonces yo dije, lo soñé, me equivoqué, hasta que encontré con el doctor Sayach, que es un especialista en dolor, que utiliza la lidocaína y demistifica un montón de usos de la lidocaína, y me decía que lo que produce la lidocaína es una potente vasodilatación, y que ellos lo utilizan para las picaduras de ofidio, arácnido, etcétera, etcétera, y para los problemas arteriales, porque tienen gran componente de vasoespasmo y han logrado sabardeo. En base a eso, cuando nosotros en el hospital o en el consultorio, por suerte no tengo tanto, pero algunas que otras aparecen, las escaras las curamos con silocaína. Y es increíble cómo de lo pálido empieza a sangrar y el tiempo se acorta muchísimo de cicatrización. Ese es el aporte que quería hacer. Brevemente, me viene a la memoria uno de los primeros trabajos que presentó mi hermano sobre escaras post-escleroterapia. Quería que lo menciones nada más, aunque sea. Sí, de esos accidentes que mínimos, desde la espuma, es cierto, la infiltración inmediata cuando uno sospecha, cuando el paciente se queja que le ardió, que le picó y usted se dio cuenta que se fue de vena,
o le erró la concentración, y ahí inmediatamente hacer toda una mesoterapia, digamos, una mesoterapia alrededor del área tratada, con un poco de corticoide depósito, como antiinflamatorio. Disculpame, me refiero al trabajo que presentaste de úlceras post-esclero, Sí. que eran 17, ¿cuántas eran? Esas úlceras que le pusieron, le habían puesto el corticoide, el esclero. No, era otro caso. Claro. Ese era un caso de mala praxis. Está. Escleroterapia. Que le habían Ese fue un colocado. cirujano, perdón, Sí. te lo aclaro. Era un escleroterapeuta de la zona oeste que compraba en farmacia y se equivocó de frasco, y antes de hacer el esclerosante va a anestesiar y había agarrado polidocanol y le infiltró, en vez de la lidocaína, agarró el polidocanol en frasco, comprado en farmacia, en una farmacia conocida. Me pasó. Un error táctico de lo. Infiltró todo el trayecto para hacer después necroterapia, y le hizo más o menos 14 úlceras de un tamaño de 5x6, 4x3 en la cara anterior y posterior. Y la mujer lloraba, pero son esas pacientes que se quieren curar y piensan que es normal el dolor. Al doctor Ovelar le estaba doliendo recién. Cuando Después vino el juicio, vino los peritos, vino... Aparte, eso es una necrosis de piel de todo el plano, por eso es que no epiteliza, no tiene fondo para epitelizar, cierra a partir de los bordes, está muerta la piel. Pasó más de un año y medio, recurrió a servicio de cirugía plástica. Bueno, esta señora no hizo escara, no hizo nada. Estoy hablando de 14 úlceras. No, está bien. Digo, el caso mío fue un poquito, pero porque yo hacía tumescente para meter la aguja nada más. ¿Algún otro tema que quieran abordar antes de cerrar la mesa? Qué pocos temas, ¿no? Yo tengo una lista acá, antes de terminar, de 18 temas para tratar, ¿eh? Doctora Sí, no, yo lo que quería comentar de esto es que discrepo un poco. Creo que las escaras post-escleroterapia no es por extravasación de líquido. Alguna vez lo comentamos con el doctor Cach, Eduardo. Yo creo que es porque pasa por la fístula. La escara post-escleroterapia es una escara arterial con todas las características de una escara arterial, inclusive en su involución. Curan con una cicatriz retráctil, blanca, dolorosa. Es una úlcera de Martorell en miniatura. Y creo que la espuma no pasa porque la espuma no puede seguir por los shunts microvasculares. Eso, estoy de acuerdo con esa observación. Recuerdo que te había pedido un trabajo sobre eso, tan importante para cubrirnos desde el punto de vista legal. Lo que pasa es que no podemos visualizarlo en imágenes, el shunt, por ahora. Daniel, acá fue directo, Acá fue directo, los frascos. Ese caso yo fui perito, porque ese caso yo fui perito de parte del cirujano, lo conozco muy bien. De las 14 úlceras, Sí. ¿vos viste el caso del trabajo? Sí, yo tuve que ir a declarar, Fueron los frascos que se equivocó. Se equivocó, pero aparentemente ya venían mal procesados. Eso no sé el peritaje final de los bioquímicos en qué quedó. Se quejaba y no paraba, le dio para que tenga. Puede ser. Sí. Julio. Sí, Vayan pensando alguna otra pregunta. No, ¿sí? un pequeño... Tenemos 2 horas todavía. Está bien. Un pequeño aporte. Hace muchísimos años en el hospital nuestro había un departamento de cirugía experimental y en una época Yuichi me dijo que intentara hacerlo con varios cobayos, polidocanol al 4%, pero muchísimas inyecciones y la verdad que no logré nunca una escara. Esto es un pequeño aporte salvando la diferencia entre el cobayo y el ser humano. En realidad hice infiltraciones del 4% mínimo en varios animales y la verdad que no tuve absolutamente ninguna escara. Simplemente es un aporte... ¿Cuántas veces se trabasa? Correcto, simplemente era un poco para contarles algo muy antiguo que tiene relación con esto. Yo creo que la extravasación no es el motivo. Bueno, después de este fructífero diálogo que es tan lindo entre colegas, que podamos dialogar así alegremente, Daniel. Bueno, ponele el broche. Perdón, algo que agrego, estoy de acuerdo contigo en eso de los shunts arteriovenosos,
pero hay esclerosantes que sí se extravasan, ulceran, los derivados del yodo, los hipertónicos, todos esos, sí, los glucosados y el hipertónico salino, se extravasa y ulcera por presencia y no porque existe una... Pero estoy de acuerdo, si usamos polidocanol no ocurre nada de eso. ¿Puedo hacer una pregunta a la mesa? ¿Cómo no? Tenemos todavía... En los casos que un paciente tiene colaterales varicosas en la cara interna de la pierna y van a drenar a la safena externa y la safena externa tiene un tronco común con la gemelar, ¿lo esclerosan? ¿No lo esclerosan? Sí, si lo esclerosamos y seguimos a Figan, venimos en forma ascendente. Antes hacíamos la escuela francesa, descendente, ahora hacemos ascendente con un resultado más que satisfactorio. Muy bien, esperemos que la... En ese caso está bueno usar el ecodop. En ese caso yo tuve 2 trombosis gemelares. Yo también. ¿Por qué no usaste el ecodop? 2 trombosis gemelares. Cuando preguntaron si tenía trombosis venosa profunda, en realidad dudé si decirlo, porque en realidad lo debemos considerar. Tuve que anticoagular a los pacientes, ¿no? Por suerte el trombo no migra del esclerotipo. Claro, exacto. Ese es el punto. Y ese es el problema que tenemos con los imagenólogos cuando nos informan un paciente que ha tenido una escleroterapia y entonces no diferencian y entonces cae en una bolsa generalizada que complica médico-legalmente. Muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que el año que viene seamos mucho más. Gracias.